Más de 20, yo creo que ya podemos ir empezando. Bueno, para acá para saludarlos de nuevo, pues en esta segunda sesión. Vamos a continuar con lo que estábamos haciendo en la primera, que era principalmente pues limpieza de datos, ¿no? Debemos seguir haciendo ello pues porque todavía hay algunas operaciones con los datos que todavía no hemos realizado y que vamos a aprender hoy día, ¿no? Entre ellas están lo que es duplicar consultas y lo que es pues combinar consultas, ¿no? Que es muy importante porque nos ahorra muchísimo trabajo. Así que sin más que decir, vamos a ello. Lo primero, ¿no? Nos quedamos en esta consulta que se llama centros, en la cual, pues, después de importarla, navegar en ella, quitar algunas filas superiores, de acuerdo, pues, con la estructura de datos que habíamos visto en el Excel, en el cual se basa, que es esta de acá, es esta de acá, ¿ves? Acá está, ajá. Si vemos, este es el Excel en el que se basa esta consulta, podemos ver, según su estructura de datos, pues, nos volamos las 6 primeras filas, ¿no? Que son estas de acá. Ya eso fue lo que hicimos, nos volamos esas 6 primeras filas. Luego, pues, quitamos las filas inferiores que también tienen información que no nos iba a servir. Aprendemos a convertir la primera fila de una tabla en dos encabezados para que nos digan los nombres de las variables. Aprendimos cómo usar la barra de fórmulas digamos, cambiar de manera masiva algunos datos. Recuerden que dentro de la carpeta que se les compartió acá hay alguna que dice, pues, a ver, por acá creo que estaba consulta de tensiones. No, se les compartió la fórmula, ahora que recuerdo. Se les compartió la fórmula durante la clase, pues, para que ustedes la puedan usar, ¿no? De igual manera, pues, con ello, digamos, logramos evitarnos tener que escribir mucho de esto, ¿no? Y vamos a ver que hay muchas formas, sí, de evitarnos, muchos casos, tener que dar muchos clics o tener que escribir muchas fórmulas seguidas, ¿no? Luego, bueno, hicimos un cambio de nombre de columnas para saber más o menos qué columnas teníamos. Luego quitamos las columnas innecesarias. Esto lo hicimos con el comando, pues, acá en la opción de quitar columnas, seleccionamos las columnas que queríamos quedar y dimos a la opción quitar otras columnas, ¿no? Luego, lo que hicimos luego fue, pues, quitar las filas superiores que ya no nos servían, lo mismo un paso que también hemos hecho en otra sección, y reemplazamos los valores, ¿no? Todos estos valores NE, que es, pues, los cambiamos, pues, por ceros, ¿no? Para que tener un valor cuantitativo en cada una de nuestras columnas. Vamos ahora a proseguir con el reemplazo de valores. Si bien acá ya reemplazamos valores llenando ceros, acá vamos a ver que en esta columna uno, que es nuestra columna de departamentos, tenemos pues los nombres de los departamentos de nuestro país, del Perú. Pero vamos a ver dos detallitos. El primero, ¿qué es este? Miren, el nombre del departamento de Ancash y el departamento de Junín está mal escrito. Como ustedes pueden ver, está sin tilde. Entonces vamos a hacer un cambio o sea, un reemplazo de valores. No está bien fácil, miren, para repasar, porque ya lo hicimos hace rato con esto de que es de cambiar el cero por el n. Simplemente vamos acá, seleccionamos la columna uno que ya está seleccionada, ponemos Ancash tal como está escrito, y lo reemplazamos pues como queremos reemplazarlo, ¿no? Con el valor con tilde. Y veamos acá que ya cambió, no vemos un Ancash con tilde. Lo mismo vamos a hacer para el departamento Junín. Estos son unos pasos muy simples como para acordarnos en qué consiste pues reemplazar valores. Le damos a aceptar y se cambia, ¿no? Entonces con eso ya tenemos los nombres cambiados de estas dos columnas. Ahora, miren, una de las cosas que se les dijo al inicio, ¿ya? Y que es importante es que en una tabla, volvamos acá al inicio, en una tabla de datos es toda tabla organizada para distribuir las variables en columnas y las observaciones, esto es decir, esto de los casos en filas, ¿no es cierto? Y se les dijo también que cuando dos variables, o sea, dos columnas, puedan considerarse a sí mismas como categorías dentro de otra variable, pues se les puede unir en una sola variable. Así, por ejemplo, en este ejemplo vimos que hombre y mujer son dos categorías de la variable sexo, por lo que en vez de tener sí y no en cada una de esas columnas, podía crearse una variable de sexo, ¿no? Lo mismo que británico-estadounidense, eran dos variables de una columna que eran dos categorías de una variable que se podía llamar nacionalidad, pues y se les podía unir en una sola variable.
Esto es lo que vamos a hacer ahora. Como pueden ver, miren, esto es lo que es el SAU, el Servicio de Atención Urgente, el SEM, el Centro de Emergencia Mujer. Todas estas columnas de acá corresponden a servicios del Ministerio de la Mujer. Por ende, pues, todas son variables de o sea, todas son categorías de una variable. Acá debemos tener un cuidado con esto, miren. Acá acabo de ver esto, columna 35, 36 y 37. Esto es posible que no les haya salido a todos ustedes, porque a veces Power Query importa columnas así, totalmente vacías. La verdad, el motivo no lo conozco, pero a veces una vez me pasó que importó hasta 9000 columnas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con ello, ¿ya? Vamos a editar un paso anterior para no tener estas columnas de acá, pues porque vemos que nos están estorbando un poco, ¿no? Donde quitamos las columnas en este paso, retrocedemos, ¿no? Vemos que este paso de acá, donde dice columnas quitadas, estábamos acá en el paso valor reemplazado 2, ahora vamos a ir a este paso que dice columnas quitadas, ¿no? En este paso acá, además de estas columnas que vemos acá seleccionadas, vamos a seleccionar estas tres columnas que deseamos quitar y simplemente le damos pues un suprimir, ¿no? Y el paso pues se va a editar, ¿no? El paso anterior de columnas quitadas, ahora ha añadido las tres columnas que hemos quitado, ¿ya? Vamos a quitar esas columnas porque como están vacías no nos sirven de absolutamente nada. Entonces, volviendo hacia nuestro último paso, como pueden ver, esto es una ventaja también de Power Query que nos permite, pues, retroceder en pasos, arreglarlo y regresar a donde estábamos, ¿no? No tenemos que deshacer todo y luego volver a hacerlo para arreglar un paso anterior. A veces va a pasar ello cuando este cambio, pues, implique cambios en pasos posteriores, pero en este caso, como no ha sido ello, simplemente retrocedimos al paso que deseábamos cambiar, lo corregimos y volvimos hacia donde nos quedamos. Es una ventaja inmensa frente a Excel porque a veces hay consultas de Power Query que pueden tener hasta 100 pasos, ¿no? Entonces, deshacer todo para volver a hacerlo es a veces un trabajo demasiado arduo. Entonces, bueno, volvamos acá. Entonces, como les decía, miren, como pueden ver, todas estas columnas corresponden al servicio del Ministerio de la Mujer y por ende todas son categorías de una misma variable, que es la variable, pues, servicios, ¿no es cierto?, el Ministerio de la Mujer. Entonces, ¿cómo podemos convertir todas estas columnas en en una sola columna, pues, que las use como variables? Primero lo primero es seleccionar todas ellas, ¿no? Entonces seleccionamos todas las columnas, ¿ya? Seleccionamos todas las columnas. Recuerden que para seleccionar varias columnas simplemente tienes que hacer clic sobre el encabezado de una, apretar Shift y luego pues con la flecha pues desplazarte hasta todas las columnas que quieras seleccionar, ¿no? Esa es la manera de seleccionar todas las columnas. Entonces seleccionamos todas las columnas y ahora vamos a ir a un paso que es en esta parte de acá que es transformar. Acá en la sección transformar, donde dice cualquier columna, vamos a ver este botón aquí que dice anular dinamización de columnas. Con esto lo único que vamos a hacer es pues darle clic acá en donde dice anular dinamización de columnas e inmediatamente pues se nos han creado dos columnas nuevas y se han ido todas las demás. En la primera columna tenemos pues todos los encabezados de todas las columnas que habían para cada uno de los valores de la columna inicial que no hemos tocado, que en este caso era nuestra columna 1 que tiene las regiones. Así vemos pues que en nuestra columna, para la región Amazonas, pues tenemos todos los servicios del Ministerio de la Mujer que hace rato estábamos viendo. Y además en la otra columna se creó otra columna que contiene el valor. Esto es, a cuántos, por ejemplo, cuántos centros de emergencia mujer había en Amazonas, 9, ¿no? Si retrocedemos al paso anterior, por ejemplo, y nos vamos a Amazonas, tenemos Amazonas. En SAU, el Servicio de Atención Urgente, Amazonas tiene 0. El SEM tiene 9, en el SAR tiene 5. Volvemos al paso siguiente, que es la anulación de la dinamización, y vemos que Amazonas en el SAU tiene 0, en el SEM tiene 9 y en el SAR tiene 5. Entonces vemos que lo único que ha hecho es ahorita el Power Query es transponer todas las columnas y todas las columnas y convertirlas en una sola columna y traer sus valores, ¿no? Para cada valor, columna ahora transformada en una fila. Con ello, pues, pasamos a tener, pues, ya solo tres columnas, ya no tener la cantidad grande que teníamos hace un rato de columnas, sino solo tres. Esto, aunque no parezca, ayuda muchísimo, muchísimo en el análisis. Claro, Nuria, vamos a repetir este paso. Es muy simple, miren. Estamos aquí. Vamos a eliminar este paso, pues, para que ustedes vean cómo sale. Se llama anular dinamización de columnas. El nombre de dinamización no es gratuito, viene de Excel
Porque con Excel recuerden que ustedes pueden crear unas tablas dinámicas. Y en las tablas dinámicas muchas veces ustedes cogen una variable para las filas y otra para las columnas, de tal manera que se despliegan como tablas de resumen, ¿no? Actualmente, pues, es lo que tenemos acá nosotros es muy similar a una tabla dinámica ahora. Lo que vamos a hacer es convertirla en una tabla de datos, ¿no? Para ello hay dos opciones. Como hicimos en un inicio, es seleccionar todas las columnas que deseamos, pues, anular su dinamización y convertirlas en una sola columna. O podemos simplemente, pues, eso fue lo primero que hicimos hace un rato, o podemos seleccionar la columna que no vamos a cambiar e ir a la opción, pues, anular dinamización de las otras columnas, ¿no? Esto quiere decir que Power Query va a decir, esta columna no la toco y todas las demás le quito su dinamización. Y eso es lo que pasa. Entonces vemos que hay dos formas, ¿no? Vemos acá que se genera así. Eso es, digamos, señalando la columna uno y haciendo que todas las demás se desdinamicen. O lo otro, si queremos escoger específicamente qué columnas queremos, pues seleccionamos todas, vamos acá el botón anular dinamización y se desdinamizan. Los dos pasos dan el mismo resultado, ¿no? Entonces, con esto pueden ver que todas las columnas que teníamos ahora se han reducido solo a tres. Bueno, y ahora que ya tenemos estas tres columnas, pues vamos a pasar a darles nombres, ¿no? La primera columna, como podemos ver, corresponde a la región de Perú. La segunda columna, pues, corresponde a la sigla del servicio. Vamos a llamarla sigla porque corresponde a la sigla del servicio, ¿no? Acá no hemos guardado el nombre mismo del servicio, ¿no? Pues, pero también por una forma de ahorrar tamaño, ¿no? En las tablas que estamos generando. Y lo último es, pues, esta columna de valor, que es un conteo del número de centros para cada servicio dentro de la región, ¿no? Así que vamos a llamarla número de centros, ¿no? Y con ello, pues, se genera, pues, un paso adicional que es el cambio de nombre de columna, ¿no? Por favor, quiero que todos me confirmen que han llegado hasta aquí. Bueno, continuamos con la dinamización. Bueno, ya hemos desdinamizado esta columna, o sea, hemos anulado su dinamización para quedarnos con una tabla de datos más simple. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer es una transformación básica. Podemos ver que esta columna sigla está en mayúsculas y la columna región está en minúsculas. Por un tema de estandarización, ya que en la tabla anterior todo está en mayúsculas, vamos a también convertir en mayúsculas los valores de esta tabla región. Así que esto es bien simple. Simplemente seleccionamos toda la columna dando clic en el encabezado y vamos acá en la pestaña transformar, vamos donde dice formato y escogemos la opción mayúsculas. Eso convierte todos los valores textuales de nuestra columna en mayúsculas, ¿no? También podemos hacer lo opuesto y es convertirlas en minúsculas. Por ejemplo, ahora tenemos todo en minúsculas. Vamos a eliminar este paso, solo era para una demostración. Y también podemos usar otras opciones como, por ejemplo, mayúscula en cada palabra. Digamos que todo se convierte de tal manera que la primera palabra está con mayúscula, la primera letra está con mayúscula y las letras siguientes están con minúscula, ¿no? Son cambios que se quieren hacer, ¿no? Pero ahorita pues vamos a quedarnos con este cambio de convertir todo en mayúscula. Ahora como les dije hace rato, algo bien importante son los IDs, así que vamos a añadir un ID. ¿Cómo lo hicimos en la consulta anterior del directorio? Pues fue eh, simplemente concatenando los valores pues, de dos columnas, que en este caso eran región y sigla. Vamos a hacerlo con ello. Así vamos a la pestaña agregar columna, ponemos columna personalizada, le vamos a poner el nombre que deseamos para esta columna, que es ID. Y vamos a dar doble clic sobre región, escribir el símbolo de I en inglés, que es AND, y luego doble clic en sigla, y vemos que ya abajo nos dice que no hay errores de sintaxis. Damos a aceptar, y se genera una nueva columna que es el IDEN, que tiene pues una estructura muy similar al IDEN que creamos en esta otra columna, en esta otra consulta. Con esto pues ya estamos avanzando, ¿no? Ahora, ya. Pero, por ejemplo, ¿no? Muchas veces, y esto, bueno, no lo hemos hecho acá en esta primera consulta de directorio, pero en muchos casos se recomienda que esta columna de ID esté al inicio, ¿no? Esto por un tema de estilo nada más, así que vamos a ver cómo reordenar columnas, ¿no? Lo más fácil es, de nuevo, seleccionar el encabezado
el encabezado de la columna, hacer clic sobre él y arrastrarlo, ¿no? A la posición que queremos, ¿no? En este caso, la primera posición. Y vemos que se ha movido. Y eso también genera un paso, pues, que nos dice el nuevo orden de las columnas. Básicamente es eso, es bien simple. Y ahora vamos a hacer un cambio adicional, ¿ya? Que es que, miren, acá en la columna región, vemos que tenemos Lima Metropolitana y Lima Provincias. Va a haber algunos casos, ya, y esto es fuera de este tablero, generalmente se suele hacer esto. Va a haber algunos casos que en el tema análisis de datos sociales, sobre todo acá en datos de políticas públicas peruanas, a veces te piden el dato separando a Lima Metropolitana, Lima Provincias y del Callao, ¿no? Separando las tres unidades geográficas, ¿no? Hay otros casos en los que te piden simplemente a nivel de departamento, Lima, ¿no? Lima y Lima Provincias y tienes que darlo así, ¿no? Por eso muchas veces siempre es necesario generar ambas columnas, ¿no? Así que lo que vamos a hacer es crear otra columna que en vez de Lima Metropolitana y Lima Provincia, pues tenga Lima, ¿no? ¿Cómo hacemos ello? Primero, lo primero vamos a duplicar esta columna región. Damos clic acá y simplemente vamos pues a agregar columnas y damos clic acá donde dice duplicar columna. Y listo, se crea una copia, nada más. Ya con esta columna copia, pues vamos a cambiarle nombre porque va a ser una versión editada de la región, así que vamos a llamar región-edit. Ya, y ahora vamos a proceder a hacer dos cambios de valores. Esto es bien básico, lo mismo que hicimos hace un rato, reemplazar valores. Y vamos a cambiar, pues, eh, ya, vamos a hacer Lima Metropolitana, y por Lima, así a secas, ¿no? Que es el departamento. Y de nuevo vamos a repetir este paso, pues, dándole acá en lugar de Lima provincias, provincias por Lima, ¿no? A secas, ¿no? Con eso ya tenemos una nueva columna región donde pues solo está el valor Lima, ¿no? Que es tanto para Lima metropolitana como para Lima provincias. Con esto pues ya tenemos un conjunto de columnas. Pero lo que vamos a hacer es para simplificar un poco más nuestra, nuestra tabla, vemos que acá en la columna número de centros tenemos muchos casos con valor cero. Estos casos con valor cero simplemente nos indican que tal servicio no está en tal región. Por ende, pues, en realidad no nos sirven de mucho. ¿Cómo eliminamos estos casos? Pues es bien simple, ¿no? Damos clic acá sobre el número de centros y simplemente, pues, quitamos de la selección al valor cero, ¿no? Esto significa que nuestra consulta centro, pues, va a conservar solo los casos en los que haya por lo menos un centro, ¿no? Entonces, con esto ya, pues, eliminamos una cantidad de filas considerable, ¿no? Sí, ¿cómo podemos saber cuántas filas hemos ahorrado? Pues, a ver, vamos a ver esto bien rápido acá, ¿no? Ustedes pueden ver acá que hacia acá la parte inferior derecha no, inferior izquierda de Power Query dice 5 columnas, 493 filas. Eso es lo que tenemos ahorita, ¿no? Cuando nosotros quitamos los ceros, pues nos aparece 5 columnas, 319 filas, ¿no? Nos hemos ahorrado pues más de 100 filas, ¿no? Que no tenían prácticamente ninguna información para nosotros, ¿ya? Con esto digamos, acabamos esta consulta sobre los centros y vamos a proceder a hacer otra consulta, una tercera consulta, ¿no? Esta tercera consulta también se deriva de este mismo archivo de origen, que es el resumen consolidado departamental. Pero si bien en esta consulta centros nos hemos quedado solo con los centros, o sea, la cantidad de centros del Ministerio de la Mujer que hay distribuidos a lo largo del país, pues nos hemos visto eliminar las columnas que se refieren a casos, a atenciones. Entonces, no podemos perder esa información, por lo que vamos a crear vamos a volver a usar este Excel para crear una nueva consulta que se refiere a las atenciones. Ahora bien, podemos evitarnos en buena medida la labor de importar el Excel y traerlo acá, pues simplemente haciendo lo siguiente. Como ya tenemos importado el Excel a Power Query,
pues ya no necesitamos volver a importarlo. Podemos simplemente duplicar la consulta que ya tenemos hecha. Entonces, para ello es muy fácil. Vamos acá en la barra izquierda, donde están las consultas, damos clic derecho sobre centros y damos clic acá donde dice duplicar, ¿no? Simplemente damos clic a duplicar y se crea una nueva consulta que tiene absolutamente todos los pasos y todos los datos de la consulta centros, ¿no? Entonces acá vamos a proceder pues a hacer algunas ediciones. Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es cambiarle el nombre, vamos a cambiarle por atenciones. Y vamos a vamos a hacer algunas modificaciones para que en lugar de tener digamos, el número de centros, tengamos el número de atenciones, ¿no? Pero antes de ello voy a mostrarles otra cosa. Vamos a eliminar ahorita esta consulta. Sí, vamos a eliminarla. Con clic derecho, damos clic derecho, cogemos eliminar y se elimina. Hay dos formas de duplicar una consulta. La primera que hicimos hace un rato, que fue usando la opción duplicar consulta, que simplemente crea una nueva con los mismos pasos, ya uno los puede modificar. Y la otra es la referencia, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre una consulta duplicada y una referenciada? Primero es que, pero vamos a duplicar ahorita otra, es lo siguiente, mire. Esta acá, Centros 2, que es una referencia, vemos que como paso aplicado solo tiene uno, que es origen. ¿Cuál es su origen? Acá nos lo dice, centros. Mientras que esta acá, Centros 3, que es una duplicada, pues tiene todos los pasos aplicados anteriormente. Entonces, ¿en qué se diferencian ambas? Es que los cambios que nosotros hagamos en esta consulta original van a afectar a esta consulta que es creada como una referencia. Mientras que los cambios que hagamos en esta consulta original no van a afectar a esta consulta que hemos creado como un duplicado. Hay que tener siempre presente ello. Ah, hola Cecilia, estamos trabajando con los documentos el último documento que se envió en la clase pasada. Entonces, tenemos que tener en cuenta esas dos particularidades de crear una nueva consulta. ¿Ya? Ahora, ya hemos visto que podemos duplicar la consulta para crear una nueva consulta llamada atenciones. Ahora, también podemos crear una consulta en blanco, por ejemplo. Ello se hace aquí. Le vamos acá a la pestaña inicio, damos clic en especificar datos y simplemente pues ponemos acá abajo ponemos el nombre de la tabla, voy a dejarlo en tabla. Acá puedes editar el nombre de la columna, por ejemplo, puedes ponerle nombre. O puedes poner orden, por ejemplo. Y le puedes poner acá, empiezas a escribir los datos, ¿no? Uno, dos, y así sucesivamente, ¿no? Das clic en aceptar y se te va a crear una tabla con ese nombre, ¿no? Podemos ver que ya se creó una tabla, ¿no? En realidad, esto de acá no es muy útil, no es muy práctico. O sea, para escribir dos datos, dos valores, puede ser muy rápido y se puede hacer. El problema es que si vamos a usar Power BI o Power Query, no es pues para trabajar con dos o tres valores, ¿no? Sino es para trabajar con muchos valores, ¿no? Entonces, en este sentido, esto ayuda, pero solo en realidad esto ayuda solo para crear tablas temporales. Por ejemplo, yo creo esta tabla temporal que se llama tabla y que no tiene nada, pues porque yo no pienso trabajar con ella, sino simplemente Cecilia, no, el Excel se llama resumen consolidado departamental. Y si es que no has estado atenta a todo lo que hemos hecho, no te preocupes porque con lo siguiente que voy a enseñar y con los materiales que hay en la carpeta compartida, pues eh, vas a poder reproducir todo lo hecho hasta el momento. Así que acá viene una de las partes más importantes de esta clase. ¿Ya? Entonces, estoy explicando, ¿no? Entonces, nosotros podemos crear una tabla así de la nada, solo metiendo datos, pero esta tabla, como le digo, cansa meter muchos datos, ¿no? Entonces, solo lo vamos a usar como un artificio para crear una pequeña tabla sobre la cual vamos a poner otras cosas que ya tenemos creadas. Y esto es a lo que voy. Miren, antes de esto, como pueden ver en la clase anterior y en la clase actual, pues hemos visto algunas partes de aquí de del panel de fórmulas, ¿no? Este panel de fórmulas se parece un poquito al panel de fórmulas de Excel, en el que pues también se ponen fórmulas para eh, generar digamos, operaciones, ¿no?
La diferencia es que Power Query usa un lenguaje de fórmulas distinto del lenguaje de Excel, ¿ya? Esto es más un lenguaje de programación, el que usa Power Query. Este lenguaje, vamos acá, vamos a volver a las diapositivas, se llama el lenguaje, esto los joins vamos a dejarlo para otro lado, se llama el lenguaje M, ¿no? Esto es, yo lo he titulado acá arriba, es lo que casi nadie te enseña en Power Query, en realidad muy pocas veces van a ver en cursos de Power BI, en YouTube o donde sea, que les enseñan sobre el lenguaje M, pero es una herramienta poderosísima. ¿Ya? Este es el lenguaje con el cual se borran uno a uno todos los pasos ejecutados en la limpieza de datos mediante Power Query. Si vamos acá, vamos aquí, todos, todos y cada uno de estos pasos tienen un contravalor acá en la barra de fórmulas. Si ustedes pueden ver, estoy dando clic a diversos pasos, todos ellos tienen un valor en la barra de fórmulas. Cada uno de estos valores en la barra de fórmulas se corresponde con un código dentro del lenguaje M que se aplica a la tabla que tenemos para que la consulta se genere. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener bastante en claro. ¿Ya? Entonces, este es el lenguaje en el que se guardan todos los pasos ejecutados mediante Power Query. Es un lenguaje complejo, la verdad. Le voy a ser bien sincero. En una clase, en dos clases, no se va a aprender a usar el lenguaje M porque es bastante difícil, bastante complejo. ¿Ya? Pero su implementación es inmediata. O sea, la ventaja del lenguaje M y la ventaja de Power Query es que a medida que uno va haciendo los pasos manuales en los comandos de Power Query, pues se van generando estos códigos, ¿no? Entonces, a medida que se van generando estos códigos, uno ya puede pues empezar a trabajar con ellos de manera muy estratégica, sin necesidad necesariamente de comprender al 100% todo lo que significa, o sea, o todos los comandos y funciones del lenguaje M. Entonces, para ello, vamos a usar una herramienta Power Query que es el editor avanzado. El editor avanzado está aquí. El editor avanzado, vamos a cerrar Excel. El editor avanzado está aquí. Vamos a la sección inicio y vamos acá donde dice editor avanzado. Abrimos esto y se nos abre un editor de texto. Este es un editor de código, ¿ya? El editor avanzado tiene las siguientes partes, que nos ayudan también a entender de qué se trata todo el tema. Lo primero es que acá, como ustedes pueden ver, el editor avanzado siempre empieza con let. Y luego sigue el resto del código, pues, con un espacio, con una sangría, digamos, de un tabulador, ¿no? Entonces vemos que siempre va a empezar con let el código de Power Query, ¿ya? Luego vemos que siempre va a terminar con in y el nombre del último paso. Entonces, una ventaja del editor avanzado es que te, 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 te guarda paso por paso todo lo que has hecho en Power Query. O sea, tú no tienes que escribir código, sino que cada paso que tú vas haciendo en la edición de datos de Power Query te sirve para, o sea, no, o sea, se guarda acá en el editor avanzado y sirve para que uno después pueda ver y hacer algunos cambios que desee, ¿no? Otra cosa del editor avanzado es que vamos a ver que cada asterisco al inicio indica un paso en la sección configuración de consulta. Esto es, miremos acá. Vemos acá que hay un paso que se llama tipo cambiado, por ejemplo acá, corresponde a esta fórmula larga, que es igual a este paso de acá, cerremos un ratito, a este paso tipo cambiado, ¿no? O sea, esta misma fórmula de acá, esta misma fórmula larga, se encuentra en el editor avanzado, ¿no? Es lo mismo que está acá. Entonces, ¿en qué se diferencia el editor avanzado, pues? Vamos a verlo ahorita, ¿no? Luego, ¿no? Seguido de ese asterisco, ¿ya? Está el nombre del paso al cual se repite al inicio de la fórmula del paso siguiente. O sea, el nombre del paso actual, digamos, por ejemplo, en este caso vemos en la pantalla que está señalado donde dice otras columnas quitadas. Esa parte, asterisco, guión, otras columnas quitadas, te dice el nombre del el paso sobre el que va a trabajar. Pero este mismo nombre también se va a repetir en el siguiente paso dentro de la fórmula. Vamos a ver ello. ¿Bien? Vamos a ver ello acá en PowerPoint. Acá.
Vemos acá, ¿no? Donde dice encabezados promovidos igual a, y acá no dice, no igual a, esta es la fórmula que ustedes van a ver en el encabezado. Donde dice table promoted headers, y acá, miren, dicen acá. Acá, en el primer argumento de cada fórmula de Power Query es el nombre del paso anterior. Acá dice filas inferiores quitadas, y si vamos al paso anterior, dice acá también filas inferiores quitadas, ¿no? ¿Ya? Eso es importante, eso es tenerlo en cuenta. Vamos a ver ello. Y luego, como les digo, ¿no? A ver. Luego vemos acá, que siempre al final de cada paso van a encontrar ustedes una coma, excepto en el último paso. El último paso ya no tiene una coma porque a él no le sigue un paso siguiente, sino le sigue el operador in, que simplemente va a decir pues cuál es el último paso. Y por último, el editor avanzado pues tiene al final también una casilla de verificación que te dice si es que hay o no hay errores de sintaxis, ¿no? En tanto tú no toques el editor avanzado y solo trabajes con los comandos, no te va a dar ningún error de sintaxis. Ya, eso vamos a verlo ahorita. Esto es lo que tenemos acá, por ejemplo, ven que acá dice no se ha detectado ningún error de sintaxis. Entonces, con esto vemos acá, por ejemplo, que están acá todos los pasos de nuestra consulta. El primer paso, y esto quiero que se lo graben, ¿ya? Es que siempre va a estar el origen, ¿ya? Y en el origen, siempre que importemos nuestros datos de una tabla de Excel, siempre va a estar esto, la ruta del archivo dentro de nuestra computadora. Entonces, acá en este caso el disco C, la carpeta usuarios, la carpeta el nombre de usuario, el escritorio, y en el escritorio está el archivo resumen departamental de XLSX, como lo podemos ver pues aquí, ¿no? En mi escritorio, resumen consolidado departamental XLSX, ¿no? Eso es muy importante porque vamos acá, donde dice en la carpeta que se les ha compartido, por favor, espero que la descarguen. Ahí hay un archivo que se llama consulta atenciones. Nos lo abrimos y vemos que es básicamente el código de una consulta en Power Query. ¿Ya? Para que este archivo funcione, lo único que ustedes tienen que hacer es reemplazar esta ruta de acá por la ruta del archivo resumen consolidado departamental en su computadora, ¿no? ¿Cómo encontrar esa ruta? Voy a enseñarles ahora eso. Por ejemplo, vamos acá a mi computadora, voy a la carpeta escritorio, porque yo sé que está en el escritorio, ustedes van a la carpeta donde esté, y simplemente abren esa carpeta en su navegador de archivos, y pues, a ver, ¿qué dice acá? Ya está, no simplemente, no, el escritorio no funciona muy bien, pero va, esto se va a hacer así. Damos clic derecho, mostrar más opciones, propiedades, y acá podemos ver que nos dice Excel, Windows la ruta, no sé, users Nicole, copiamos esta ruta aquí, y pues la reemplazamos. Y haciendo ese reemplazo, ya este código podría funcionar normalmente en... Ok, vamos a volver a verlo. Claro, en la asistencia. Ahora vamos a volver a ver sobre el editor de código, ¿no? El editor avanzado de Power Query. Vamos a ver su importancia, ¿ya? Porque muchas veces pueden pasar cosas que nos malogren todo lo que venimos trabajando, ¿no? Entonces, guardar este código del editor avanzado nos puede salvar. Miren lo que voy a hacer ahora. Simplemente copio, selecciono todo, doy copiar, abro un archivo, un editor de texto cualquiera, en este caso yo tengo este editor de texto de aquí, pego el código, lo guardo con algún nombre que ustedes deseen y lo cierro, ¿no? Supongamos que estamos aquí y por casualidad alguien dio el clic derecho y en eliminar y eliminó nuestra consulta centros, ¿no? Si ustedes ven ahorita, no hay forma directa acá dentro de Power Query para recuperar esta consulta eliminada. ¿Ya? No hay forma. O sea, si alguien le da doble clic aquí y elimina la consulta centro, simplemente ustedes perdieron todo su trabajo. Lo que venían haciendo. Se perdió. Tenían que volver a hacerlo. Pero si ustedes guardaron el código del editor avanzado, aparte, lo único que tienen que hacer es, por ejemplo, especificar datos y crear una tabla, como le hicimos hace un rato,
Ya la tenemos hecha. Y simplemente van al editor avanzado de esta tabla, borran su código y copian el código pues de su consulta anterior. Lo copian, le dan clic en listo y se crea de nuevo su consulta. Simplemente tienen que cambiarle el nombre aquí, en vez de tabla, poner send, ¿no? Entonces, como pueden ver, este es el valor del editor avanzado. En primer lugar, porque guarda paso a paso los códigos que sirvieron para generar su consulta. Y en segundo lugar, pues porque sirve como un backup de todas sus consultas, ¿no? En caso se pierda una consulta, por ejemplo, alguien dice, ¿sabes qué? No, vamos a ver esto de otra manera, mejor vamos a crear otras consultas, lo crean, lo cambian, pero si ustedes guardan el código de su consulta anterior del editor avanzado en un archivo externo, lo que pueden hacer es que en caso necesiten de nuevo esa consulta, pues simplemente volver a generarla, ¿no? Tan sencillo como pues simplemente dar copiar y pegar dentro del editor avanzado, ¿no? Ahora, entonces, como les venía diciendo, ¿no? Vamos ahora a crear nosotros la consulta, ¿ya? No hay que duplicarla. Oh, sí, vamos a duplicarle. Vamos a crear esta consulta atenciones, ¿ya? Y para ello vamos a ir a la carpeta que se les compartió y vamos a abrir, como se le dijo hace rato, vamos a abrir el archivo que se llama consulta atenciones, ¿no? Ya, genial, Nicolás, qué bueno que te hayas dado cuenta yo porque es bastante importante, ¿no? Vamos a ir entonces a la carpeta que se les compartió, que es, bueno, que yo lo tengo aquí, ya donde vamos a ver con el archivo consulta atenciones, ¿no? Le damos doble clic al archivo consulta atenciones, tenemos ahí su código, copiamos este código, abrimos el editor avanzado de la consulta que acabamos de duplicar, que ya le pusimos el nombre atenciones, abrimos su editor avanzado, borramos todo su código, ya borramos el código de ahí, copiamos el código de la consulta atenciones y lo pegamos acá, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver aquí que el editor avanzado nos está diciendo que no se han detectado errores de sintaxis. Esto significa que, al menos a nivel de la estructura, de la escritura lógica del código, no hay ningún error. Si nosotros damos listo, debería poder funcionar. Vamos a darle clic, ¿ya? Y como pueden ver ustedes, pues ha funcionado, ¿no? Entonces, acá se ha guardado toda la información de esto, ¿ya? Y ya está funcionando nuestro código. Ahora, si ustedes hacen lo mismo, por favor háganlo lo mismo y les va a salir un error. Hagan lo que yo he hecho ahorita, que es copiar el código, duplicar la consulta centros, borrar su código y copiar todo el código del archivo consulta atenciones en el editor avanzado. Quiero que ustedes lo hagan para que ustedes me digan el error que les va a aparecer, que es un error que ya está bastante calculado aquí y que quiero pues que ustedes me lo digan. Por favor, voy a esperar unos minutos a que ustedes me lo digan. Exactamente, Nicolás, Diego, Renato, Max, le sale un error, ¿no es cierto? ¿Cuál es el error? Ya nos dice Diego, es la dirección del archivo. Ese error está acá en el paso origen. En el paso origen ustedes van a ver que le sale eso, Dropbox, que esta es básicamente la carpeta Dropbox donde yo guardo el archivo resumen consolidado departamental. Lo que ustedes tienen que hacer es muy simple, es buscar el donde ustedes tienen descargado este archivo resumen consolidado departamental y copiar la ruta. Lo que yo hice hace un rato, ¿no es cierto? Vamos de nuevo a mi escritorio, doy clic derecho sobre el escritorio, más opciones, propiedades, y acá nos sale la ubicación, que esta es la ruta, ¿no? Simplemente copien la ruta de la sección propiedades de su navegador de archivo y la reemplazan aquí, nada más. Solo es copiar esa ruta y reemplazarla aquí. Si ustedes, por ejemplo, yo acabo de hacer eso con mi escritorio porque también tengo el archivo resumen consolidado departamental en mi escritorio, le doy Enter, voy hacia el final. Ah, bueno, acá me está diciendo esto, ¿no? Data Source Error, ya, no quiero ver esto exactamente dónde está. Vamos acá al archivo centros, ¿qué le ha faltado? Ah, ya, faltó desktop, ¿ya? Desktop, que es el nombre de la carpeta final. Ya, esto es bien fácil de resolver. O más aún, miren, sin necesidad de dar clic sobre la carpeta en sí, vamos sobre el archivo, clic derecho,
mostrar más opciones, propiedades, y ahora acá sí nos salía la ruta completa, ¿no? Entonces, esto es mucho más fácil, miren, ubican su documento, ¿ya? Le dan clic derecho, propiedades, y donde dice ubicación, copian esta ruta, solo esto de acá, copian esto, vamos hacia Power Query, vamos donde dice origen, y borramos todo hasta antes del nombre del archivo, ¿no? Pero teniendo en cuenta esa barra invertida anterior no la borren. Eso debe quedar ahí porque Windows no te da esa barra invertida, ¿no? Entonces, simplemente pegamos, que ahora sí está la ruta completa, damos Enter y funciona. Entonces vamos hacia el final y funciona, ¿no es cierto? Por favor, quiero que ustedes hagan lo mismo, ¿no? Vayan sobre su archivo, vayan sobre su archivo, le dan clic derecho, le dan clic derecho a su archivo, más opciones si están usando Windows 11, propiedades y copian la ubicación y la reemplazan dentro del paso origen. Eso es lo único que deben hacer. Por favor, me informan, me escriben un sí cuando ya les haya salido ese paso. Genial, qué bueno. Entonces veo que ya les está saliendo, están entendiendo cómo usar pues las consultas, ¿no? Ahora, acá quiero que vean un detalle también que es importante del editor avanzado y que no podemos hacer acá directamente sobre el administrador de pasos, es que esta nueva consulta, atenciones, tiene nombres de pasos en mayúsculas, a diferencia de la consulta centros, que todo su nombre de pasos está en minúscula y son nombres bastante genéricos. ¿Por qué tienen esta diferencia? Es que en el código de esta consulta de atenciones, yo lo que he hecho es para tener un poco más de claridad sobre lo que estoy haciendo, ya, en vez de tomar los pasos, los nombres genéricos que me da Power Query y el lenguaje M de los pasos que está generando, pues yo le he puesto nombres específicos. Así, al paso donde reemplacé el valor de Ancash, por ejemplo, que acá lo estoy resaltando, yo le puse, pues en vez de ponerle reemplazar valor, le puse Ancash, ¿no? Para yo saber que justamente es ahí donde yo arreglé el nombre de Ancash, ¿no? Luego abajo también Junín, ahí para saber que es ahí donde yo arreglé, pues, el nombre de Junín, ¿no es cierto? Y acá podemos ver, por ejemplo, quitar columnas de centros. Este es un paso en el que, mientras que en la consulta anterior quitábamos las consultas de atenciones, acá estoy quitando las columnas de centros, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Entonces, la ventaja del editor avanzado es que nos permite también a nosotros renombrar los pasos eh, tener nosotros más claridad de qué se está haciendo. Por ejemplo, con Media nosotros podemos ver paso por paso exactamente qué cambio se está haciendo, ¿no? De tal manera que lo tengamos muchísimo más claro. Lo único que siempre deben tener en consideración es que si ustedes le cambian de nombre a un paso, por ejemplo, acá ponen quitar columna de centros, ese mismo nombre lo deben poner en el paso siguiente, ¿no? Por ejemplo, este paso, quitar columna centros, yo lo voy a llamar quitar C, ¿ya? Así a seca, ¿ya? Con minúscula te voy a poner, quitar C. Si yo hago ese cambio, ese nombre de paso allí, también debo buscar dónde se encontraba el nombre antiguo y cambiarlo por el nuevo nombre. Si yo no hago eso, no va a funcionar. Y como ustedes pueden ver acá, el editor avanzado también me dice, ¿no? Pues sugerencia de nombres de paso, ¿no? A medida que yo voy escribiendo quitar, ya me va sugiriendo cuál es el nombre de paso que yo quiero poner. Acá simplemente escojo quitarse y se genera, ¿no? Si doy clic en listo, vemos que el paso se ha cambiado, ¿no? Digamos, el paso que se llama quitar nombre de columnas, que era, se va a acá, quitar, a ver, acá, quitar columna de centros, quitar con fila nacional, acá está, ¿no? Este es un paso de quitar nombre de columna, ¿no es cierto? Ya. Este paso, digamos, ya se cambió de nombre, ¿no? Bueno, en este caso, este paso, digamos, este nombre no me ayuda porque es muy genérico, así que voy a volver a ponerle el nombre anterior, quitar columnas, nada más. Quitar columnas. Y de nuevo reemplazo este nombre también en el siguiente paso, ¿no? Para que todo funcione bien. Si ustedes no hacen eso, el Power Query no lo reconoce muy bien y puede generar confusiones dentro de la secuencia de pasos, ¿no? Siempre es recomendable hacer ello, ¿ya? Entonces, hasta acá, por ejemplo, podemos ver que ya ahora solo pegando hemos generado una nueva consulta, que en este caso es la consulta atenciones, ¿ya?
Esto es bastante importante, así que quiero que me confirmen quiénes de ustedes ya han podido generar esta consulta, ¿no? Ok, ya. La diferencia, como le dije hace rato, entre la consulta centros y la consulta atenciones es que la consulta centros nos informa cuántos centros de cada servicio hay por cada región, mientras que la consulta atenciones nos dice cuántas personas de cada servicio fueron atendidos en cada región. Así podemos ver que la región de Amazonas hay 9 centros de emergencia mujer, los cuales pues han atendido a 1.777 casos, ¿no? Ahí podemos ver, es básicamente ello lo que nos sirven estas dos tablas, ¿no? ¿Ya? La siguiente tabla que vamos a crear, ¿ya? Voy a ver mis apuntes, que es la tabla directorio de municipalidades, ¿ya? Porque o sea, acá tenemos, digamos, regiones, siglas, todo, pero yo quisiera también tener información general del Perú, ¿no? Entonces, para tener información general del Perú, pues puedo ir, vamos acá. Bueno, acá tengo un archivo que se llama Directorio de Municipalidades, que este se encuentra en la siguiente ruta. Dar clic acá en Fuentes, ¿ya? En el archivo Fuentes, ustedes pueden ver acá que hay una línea, una dirección que dice Directorio de Municipalidades INEI. Si ustedes dan clic aquí, copian esta ruta, pues lo va a llevar al sitio de descarga del Directorio de Municipalidades del INEI. Les dan clic acá y les va a llevar al Directorio de Municipalidades, ¿no? Esto es bastante importante porque siempre que se creen nuevos distritos, por ejemplo, o se fusionan nuevos distritos, ese cambio se va a ver reflejado aquí en el directorio de municipalidades. Como pueden ver, acá ya está a febrero de 2024 el archivo que está en la, en la carpeta compartida está a enero de 2024, así que mejor usemos el que está en la carpeta compartida. Solo quería mostrarle de dónde se descarga este directorio de municipalidades, ¿no? Vamos a abrir este archivo Excel, ¿ya? Que está aquí. Vamos a copiar el escritorio porque todo lo estoy sacando del escritorio. Vamos a pegarlo. Vamos a abrir este archivo del directorio de municipalidades. Ya, acá vamos a hacer unas transformaciones bien básicas para quedarnos pues con la información principal de este directorio, ¿no? Entonces, si ustedes quieren saber quién es el alcalde de tal distrito o de tal provincia y cuáles son sus números de contacto o correos electrónicos de contacto para contactarse con esa autoridad, el directorio de municipalidades del INEI lo tiene. Así que, por ejemplo, acá esta es una tabla con todos estos datos, ¿no? De aquí, para, para digamos, para este trabajo solo nos interesan las columnas subigeo, departamento, provincia y distrito. O sea, estas 4 columnas. Todo lo demás no nos interesa, pues, porque no vamos a hacer ninguna estadística sobre los alcaldes, ¿no? Pero siempre es bueno saberlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, rapidito vamos a ver esto. Por ejemplo, si ponemos departamento Lima, que acá, por ejemplo, sí está Lima, no está Lima metropolitana, sino está Lima secas. Ponemos provincia Lima, distrito Lima. Vemos pues que acá nos sale López Aliaga, ¿no? Y acá es la dirección, esta es la dirección de la municipalidad, no es su dirección personal, y que no es para que lo vayan a visitar, ¿no? Pero ya, esto es digamos lo que sale, ¿no? Acá el directorio de municipalidades, pues que siempre es algo importante, ¿no? Para estar siempre enterados, ¿no? De dónde se puede encontrar, digamos, a cada autoridad subnacional. Ya, entonces, como esta es una consulta simple y como todo lo que vamos a hacer es simplemente quitar columnas y ello, vamos a hacerlo muy rápido. Vamos a ir de nuevo a la carpeta y vamos a abrir el archivo consulta y directorio municipalidades, ¿no? Que acá está abierto, que pueden verse una consulta chiquita. Y en Power Query, pues también vamos a hacer ello, ¿no? Vamos a copiar ese dato, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? De nuevo, pues como no tenemos ninguna consulta creada, pues podemos hacer dos cosas, o duplicar una consulta anterior y borrar su código para pegar este código a la consulta directorio de municipalidades, o ir a especificar datos y crear una tabla nueva, ¿no? Cualquiera de los dos casos es igual, ¿no? Yo voy a hacerlo por esta segunda forma.
Simplemente pongo acá directorio municipalidad, que va a ser el nombre de la consulta que voy a crear. Directorio municipalidades. Le pongo un dato, por ejemplo, pongamos un 1, doy clic en aceptar y se crea una tabla, ¿no? Directorio municipalidades, pues, que solo tiene ese dato, ¿no? Voy al editor avanzado, borro su código, abro el archivo consulta directorio municipalidades, que ya lo tengo abierto aquí, copio su código y lo pego. Tan simple como ello, ¿no? Lo pegamos, ¿no? Recuerden ustedes que al pegarlo tienen de nuevo que cambiar la ruta a donde ustedes han descargado o donde se encuentra el archivo directorio municipalidades, ¿no? Eso es lo que siempre tienen que hacer con todo código del editor avanzado de Power Query. Le dan clic allí y se generó la consulta inmediatamente, ¿no? Por favor, quiero que ustedes hagan ello porque esta es una consulta que vamos a generar. Porque como esto es algo rápido, pues que quisiera que lo hagamos así rápido, solamente copiando el código para pasar a un tema mucho más importante, mucho más interesante. Ok, vamos a continuar entonces. Ya, ya creamos esta siguiente consulta directorio de municipalidades que es bastante simple. Ahora lo que vamos a aprender nosotros es a combinar consultas, ¿ya? Esto es muy, muy importante, ¿ya? O sea, normalmente nosotros no tendríamos por qué combinar datos si ya lo tenemos cada uno en una tabla, pues única, ¿no? Pero va a haber veces en los que necesitamos combinar datos, o sea, combinar tablas para generar una nueva tabla, ¿no? Lo que, o sea, lo que hicimos, o sea, el paso opuesto a lo que hicimos hace un rato, ¿no? Queda de la tabla de resumen del directorio, pues la dividimos en dos tablas, centros y atenciones. Ahora vamos a hacer lo opuesto, vamos a combinar las consultas, centros y atenciones en una sola, ¿ya? Para ello, esto es muy fácil. Solamente vamos a la consulta, a una de las consultas que queremos combinar. Vamos a ella y vamos a ir acá en la pestaña Inicio, a donde dice, en la sección Combinar, que está más hacia la derecha. Vemos que dice Combinar consultas. Pues damos clic a la flechita y vemos dos opciones, ¿no? Que dice Combinar consultas y Combinar consultas para crear una nueva. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos opciones? Que si tú escoges combinar consultas a secas, lo que va a pasar es que dentro de la consulta que has seleccionado se van a traer las filas de la consulta con la que se va a combinar. Mientras que combinar consultas para crear una nueva es que va a tomar la consulta que tú tienes, va a buscar la otra consulta con la que la quieras combinar y va a generar una nueva tabla, una nueva consulta, pues con los datos combinados de ambas. ¿Ya? Como yo no quiero malograr mi consulta centros ni mi consulta atenciones, y como tenemos pocos datos, así que los recursos de la computadora nos lo van a permitir, vamos a crear una nueva consulta, ¿ya? Entonces, das clic allí sobre combinar una consulta para crear una nueva y te sale lo siguiente, esta ventana, que dice combinar, ¿no? Entonces, arriba ya te sale seleccionada tu primera tabla, ¿no? La que vas a combinar. Y abajo deberías seleccionar tú la segunda tabla con la que la quieres combinar. En este caso va a ser la consulta atenciones. Ahora, no basta con señalar qué tablas queremos que se combinen, sino debemos decirle con qué criterio. Y acá ya viene un poquito lo que es de bases de datos, ¿no? La columna ID se ha creado con el objetivo de que sea un identificador único de cada caso. De tal manera, pues, que pueda buscar ese identificador único de la columna centros en la columna atenciones. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a seleccionar la columna ID en la consulta centros y vamos a hacer lo mismo en la columna ID en la consulta atenciones. Si ustedes pueden ver abajo, nos dice que coincide 150 y 319 filas de la primera tabla. Y acá abajo nos dice tipo de combinación. Acá vamos a ir a un tema un poquito teórico que nos va a ayudar mucho, ¿ya? Y después los tipos de joins, ¿no? Los tipos de combinaciones, ¿ya? Esto es para que ustedes vean cómo se aplica un poquito la lógica de conjuntos que se aprendió en el colegio, pues aquí, ¿no? Digamos, hay cuatro tipos de uniones básicas, ¿ya? Que esto se maneja no solo en Power BI, sino también en los administradores de bases de datos, los que usan tablas estructuradas, pues son los siguientes, ¿no?
Lo primero que se llama es el inner join, que es la unión interior, que es básicamente, pues, que solo, que solo conserva aquellos datos que son comunes a ambas tablas, ¿no? Digamos, lo que está en naranja lo deja y solo se queda con la intersección. Los datos comunes a ambas tablas, en este caso serían los IDs comunes a ambas tablas, solo con eso se queda. Luego sigue el full join, que es pues que toma todos los datos de todas las tablas, ¿no? O sea, cada fila va a ser pues equivalente a un identificador de cada tabla, ¿no? O sea, toma todos los datos de ambas tablas, ¿no? Luego viene el left join, o sea, la unión por la izquierda, que es que toma todos los datos de la primera tabla y las coincidencias de la segunda tabla. Mientras que los datos de la segunda tabla que no coincidan no son tomados en cuenta. Y el último tipo de unión es la unión por la derecha o right join, que es básicamente lo anterior, lo contrario, ¿no? Toma todos los casos de la no, no, no. El right join simplemente toma todos los casos de la primera tabla que no coincidan con los casos de la segunda tabla. De tal manera, pues, que el resultado, pues, es solamente, pues, los casos únicos de la tabla primera, ¿no? Y todos los que coincidan con lo de la segunda tabla no se toman en cuenta. Esto acá les ayuda a ver, este pequeño gráfico ayuda a ver, pues, lo que tenemos con cada unión, ¿no? La primera unión deja muy poquitos datos solo en la intersección. La unión completa, el full join, conserva todos los datos. La unión, la unión por izquierda, el left join, conserva todos los datos de la izquierda y trae para sí los de la derecha. Y la cuarta forma, el right join, la unión por la derecha, solo se queda con los datos de la primera tabla, ¿no? Eso de ahí se traduce aquí en esta tablita de combinar aquí, donde dice tipo de combinación. Externa izquierda, no dice, no todas las de la primera, coincidencia de la segunda, ese es un left join, una unión por la izquierda. Externa de la derecha, todas de la segunda, coincidencias de la primera, ese es el right join, ¿no? Lo que hemos visto abajo. Externa completa, todas de ambas filas, es básicamente, pues, el full join. Interna, todas las coincidentes, es el inner join. El anti-izquierda es solo las filas de la primera, o sea que solo se queda lo de la primera, y el anti-derecha, pues que solo se queda lo de la segunda, ¿no? Así que podemos ver acá que hay 6 formas de hacer estas combinaciones, ¿no? ¿Cuál vamos a escoger nosotros? Miren, si nosotros escogiéramos por defecto la externa izquierda, nos traería todos los casos que se encuentran o sea, nos traería todos los ID de la tabla centros y traería la información sobre ellos correspondiente a la tabla tensiones. Pero si hacemos eso, por ejemplo, vamos a perder los datos de línea 100, que es un servicio virtual que no tiene centros, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer después es darle a una externa completa. Como queremos mantener tanto los datos de los servicios que tienen centros como de los que no tienen centros, en este caso, por ejemplo, línea 100 y otros servicios más, vamos a dar una externa completa, ¿no? Quiere decir que se va a crear una nueva consulta con todos los IDs y luego a partir de todos esos IDs pues va a recuperar información, ¿no? Correspondiente según lo que haya, ¿no? Según lo que hay en las diversas columnas. Así que vamos a darle clic en aceptar. A ver, a ver, externa completa. Y se nos va a crear pues la siguiente columna, ¿no? La siguiente tabla, ¿no? Entonces le hemos dado clic en aceptar acá a combinar consultas y se nos ha creado esta nueva tabla que se llama combinar uno, pues con todos los IDs de ambas, ¿no? Inicialmente lo que nos muestra esta tabla son las columnas de la primera tabla que seleccionamos, que era centros, ¿no? Y luego lo que es de la tabla atenciones nos muestra simplemente una columna, ¿no? Una columna sobre la cual nosotros debemos escoger qué datos queremos recuperar, ¿no? Esto es muy simple, miren. Vamos, sobre esta columna de atenciones hay este simbolito que está hacia la parte derecha. Damos clic ahí hacia estas dos flechitas y se nos abre pues un menú, ¿no? De expandir o agregar, ¿no? Básicamente nos dice que seleccionemos qué columnas de la tabla de atenciones pues queremos recuperar, ¿no?
En este caso, por ejemplo, la columna ID no la queremos. Pues porque ya tenemos el ID que es el mismo, son todas las coincidencias. Región tampoco la queremos porque ya tenemos la columna región. La sigla del servicio tampoco la queremos porque ya la tenemos. Las atenciones, en cambio, no las tenemos, así que debemos conservarlas. Y la última, la columna región edit, no la necesitamos porque ya la tenemos, ¿no? En ese caso, pues, tenemos todo esto y simplemente acá nos da también una opción de usar el nombre de la columna original como prefijo. Miren, si dejamos marcado eso, va a pasar lo siguiente. Es que se generó una nueva columna cuyo nombre es el nombre de la tabla original, punto, el nombre de la columna. En realidad eso no lo queremos, así que vamos a eliminar este paso, sí. Y vamos simplemente a recoger, digamos, todas las columnas, ¿ya? Vamos a recoger todas las columnas con excepción del ID. ¿Saben por qué no vamos a recoger el ID? No, sí lo vamos a recoger el ID. Ya vamos a recoger todas las columnas y vamos a quitarle el sufijo. Simplemente el prefijo, digamos, original, ¿no? Y vamos a recoger toda la columna de tensiones porque vamos a nosotros tener que hacer ahora unas combinaciones, ahora que lo voy viendo bien. Ya. Darle a aceptar. Y ahora vemos esto, ¿no? Claro, Diego, voy a repetir los pasos en la ventana de combinar, no te preocupes. Vamos entonces de nuevo. Y vamos a hacerlo desde la contraria, ¿ya? Vamos a eliminar la combinación que hemos hecho, pues para repetirlo de nuevo todo. Desde la contraria. Ahora vamos a usar la columna tensiones y ahora vamos a traer para ella los valores de la columna centros. Esto es también bastante sencillo. Vamos de nuevo a la pestaña inicio, que está acá, pestaña inicio. Vamos hacia el final, hacia donde dice combinar consultas. Damos clic a la flechita y cogemos la opción combinar consultas para crear una nueva. Se nos abre la ventana. ¿Qué pasó? Allá, se nos abrió la ventana de combinar. Y ya se nos sale arriba seleccionada la ventana, la tabla de tensiones. Tenemos que buscar la siguiente tabla, que es la tabla centros, y en ambos vamos a escoger el identificador único de cada caso, pues que se ha creado en las consultas anteriores, ¿no? Escogemos la opción ajá, ya. Escogemos la opción externa izquierda o externa completa para tener todas las filas de ambas, ¿ya? Y damos clic en aceptar. Con ello se genera pues nuestra tabla combinada respecto de la cual tenemos que recuperar pues las columnas que queremos de la tabla centro, ¿no? En este caso vamos a recuperar todas las columnas, ¿ya? Y vamos a desmarcar esta opción que dice usar el nombre de columna original como prefijo. Damos clic en aceptar y vemos que se han generado se han extraído ahora todas las columnas de la consulta centros que coinciden, ¿no? Ahora, ¿por qué he traído todas y no he traído solo algunas? Porque me he dado cuenta de que, en primer lugar, que acá si no traía la columna ID, por ejemplo, se iban a generar algunos nulos. Pues porque hay servicios que estaban en la tabla centros, pero que no estaban en la tabla tensiones. Entonces, ahora lo que vamos a hacer para generar una tabla sin columnas duplicadas es simplemente, pues, combinarlos, ¿no? Las columnas del mismo tipo. Así, vamos a seleccionar la columna ID o ID1, cualquiera de las dos. Y vamos a combinarlas, ¿no? ¿Cómo vamos a combinar las columnas? Pues una forma es dando clic aquí, combinar columnas. No, pero si vamos aquí combinar columnas, pues lo que va a pasar es que se va a concatenar los valores de ambas columnas. Y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos una columna de nuevo con un identificador único. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es simplemente vamos aquí de nuevo, nueva columna personalizada, en la pestaña agregar columna, columna personalizada. No, acá es columna condicional. ¿Ya? Vamos a darle la columna condicional. ¿Cuáles son las condiciones que vamos a hacer para crear una nueva columna que genere un nuevo ID? Vamos a llamar esta columna ID2, ¿ya? Porque ya tenemos ID1, ahora ID2, y es que si la columna original ID, pues, es igual vamos a seleccionar una columna, a la columna ID1, ¿ya?
el valor va a ser el valor que corresponde pues en la columna ID. Dado que son iguales, da igual cuál de los dos valores se tome, así que yo tomo simplemente el valor ID. Esta primera condición nos dice entonces que si el nombre en la columna ID es igual a la columna ID.1, o sea, los valores en esa fila son iguales, lo que nos va a volver la fórmula es pues el valor de la columna ID, dado que ambos son iguales. Pero, acá viene el gran pero, agregamos una cláusula. Si el valor de la columna ID es igual a null, como pueden ver ustedes acá, tiene acá el valor null con minúsculas, que significa pues simplemente un valor nulo, ausencia de datos. Vamos a ponerlo con minúsculas, siempre esto con minúsculas, null. Entonces nos va a dar el valor de la columna ID1. ¿Por qué? Porque en todos los casos en que la columna ID tenga valor null, la columna ID1 va a tener un valor, ¿ya? Y de lo contrario, pues simplemente nos debe dar el valor de la columna ID. ¿Ya? Esa es la fórmula que vamos a aplicar para crear una nueva columna condicional que combine los datos de ambas columnas ID. Damos clic en aceptar y se generó nuestra columna ID2, ¿no? Ahora sí, esta columna no tiene espacios vacíos, está recolectando todos los IDs correspondientes a todos los servicios. Y lo único que tenemos que hacer es, pues, eliminar las columnas, pues, que ya no necesitamos, ¿no? Pero todavía no lo vamos a hacer. Lo mismo pasa si se dan cuenta con columna región y con la columna sigla. Ya vamos a hacer el mismo paso pues para la columna región y para la columna sigla, que es el siguiente. ¿Ya? De nuevo estamos aplicando condicionales, que ya lo vimos en la clase pasada, pero es muy necesario pues aprender a usar los condicionales, ¿no? De nuevo, esto se va a llamar región 2. Toma ahí. Y es de nuevo, ¿no? Si la columna región es igual en valor a la columna región punto uno, pues que nos devuelve el valor de la columna región. Como ambos son iguales, solo necesitamos el primer valor. La segunda cláusula es que si la columna región es igual a null, o sea, si no hay valores en la columna región, pues entonces nos va a devolver el valor de la columna región 1, región punto uno. Y de lo contrario, pues que nos devuelve el valor de la columna región. Así, este es básicamente es el mismo condicional aplicado para la columna ID, pero usando la columna región, ¿no? Región y región punto uno, ¿no? Es el mismo condicional para crear una nueva columna que tenga todos los casos. Damos clic y se genera esta columna completa. Lo mismo para la columna sigla. Ya, vamos a columna condicional. Si la columna sigla es igual a la columna sigla punto uno, entonces seleccione una columna que es sigla. Agregamos una cláusula, o si la columna sigla es igual a null, esto es el valor vacío, con minúscula, recuerde siempre ello, pues entonces que nos devuelve el valor de la columna sigla punto uno. Y agregamos una cláusula, no, acá ya no, ninguna más de cláusula, no. Y de lo contrario, pues que nos devuelve el valor de la columna, pues, sigla. Y damos clic en aceptar. Bueno, acá se nos olvidó ponerle el nombre de la columna, ¿no? Que esto es bien fácil. Lo arreglamos aquí en el mismo código, sigla 2, enter, arreglo. Ya tenemos estas tres columnas condicionales agregadas, ¿no? Ahora lo único que vamos a hacer es quitar, pues, estas tres columnas. Como ya hemos generado estas columnas, nos vamos a repetir lo mismo con la columna, pues, región edit, aunque no le he traído, ¿no? Sí, sí le he traído. Ya vamos a hacer lo mismo también con la columna región edit, ya que es de nuevo una columna condicional. Claro, Catherine, los pasos para hacer la columna ID2 son los mismos pasos para generar la columna región 2, sigla 2, y ahora lo voy a hacer para la columna región edit 2. Es el mismo, la misma cláusulas, lo mismo condicional, pues que se debe aplicar simplemente cambiando el nombre de la columna. Lo voy a hacer ahora para la columna región edit. Y decimos, ¿no? Si la columna región edit es igual a, seleccionamos acá, seleccionar una columna,
a la columna región A.1. Entonces la salida, de nuevo ponemos seleccionar una columna, es igual a la columna región.a, ¿no? Esto es lo mismo para ID, para sigla o para región, es si sigla es igual a sigla.1, entonces sigla, ¿no? ¿Ya? Luego agregamos una cláusula donde nos decimos de nuevo, si la columna región A es igual a null, esto también aplica para ID, para región o para sigla, cualquiera de tres, si es igual a null en este segundo paso, entonces la salida va a ser el valor de la columna región A.1. Y luego el valor final de lo contrario, si ninguna de estas condiciones se cumple, devolvemos el valor. Acá ponemos seleccionar una columna y seleccionamos la columna región.edit. Eso es, o sea, este condicional de aquí se aplica para crear las columnas ID2, región 2, sigla 2 y región edit 2. Son condicionales para combinar los valores de dos columnas que tienen datos del mismo tipo. Ya con estos condicionales vamos a generar dos columnas ya sin pérdida tres columnas sin pérdida de datos, ¿no? Entonces damos clic en aceptar. Entonces ya tenemos estas nuevas columnas creadas que no tienen pérdida de datos, ¿no? Vuelvo a ponerles acá el condicional de la columna sigla para que lo repliquen unos minutos y continuamos. De hecho ya son casi las 8. ¿Qué les parece si descansamos hasta las 8 en punto y de tal manera que ustedes van haciendo los condicionales y continuamos? Ya 6 minutos de aquí hasta las 8 en punto y retomamos. Igual buena parte de estos condicionales están también acá donde dice en el archivo consulta combinada, pues también tenemos acá todo el código no necesario para crear esos condicionales, en caso pues ya deseen replicar la consulta dentro de un rato, ¿no? Pero ahí es, pues entonces voy a continuar. Una vez creas estas cuatro columnas ID2, que son pues ID2, región 2, sigla 2 y región edit 2, vamos a proceder pues a eliminar las columnas que las alimentan, pues porque ya no las necesitamos, ¿no? Entonces que ya seleccionamos las columnas que vamos a quitar, son las que tienen punto 1 y las originales, ¿no? Las quitamos, seleccionamos ellas, damos a inicio, quitar columnas, y se quitaron las columnas, ¿no? Ahora vamos a reordenarlas con atenciones y número de centros para el otro lado, y ya las reordenamos, ¿no? Ya está, ya lo reordenamos, número de centros y atenciones, ya. Entonces las tenemos reordenadas. Ahora simplemente, bueno, como ya no necesitamos este 2 acá, sino pues ya el nombre original en las columnas, vamos a cambiarles de nombre, ¿ah? ID2 por ID, lo mismo con región 2, sigla 2 y región edit 2. Ya los tenemos cambiados, ¿no? Ahora, como pueden ver acá, ha quedado algunos null, sobre todo en atenciones, ¿no? Lo que vamos a hacer es simplemente, tanto en atenciones como en número de centro, vamos a seleccionar ambas columnas y vamos a reemplazar el valor null, que es un valor nulo que nos indica ausencia de datos, por un cero, ¿no? Que también es un valor que nos indica, pues, ausencia de ellos, ¿no? Simplemente hacemos ese cambio en ambas columnas, pues, para no tener... ¿Por qué hacemos ese cambio? Porque cuando hagamos operaciones dentro de Power BI, pues, el valor null no nos va a ayudar. Es mejor tener un cero, un valor numérico para, pues, sumarlo, restarlo, multiplicarlo, lo que quieran hacer, ¿no? Luego vamos a, claro, acá por ejemplo vamos a cambiarle el tipo de dato. Miren, si damos clic sobre la columna número de centros, vemos que hacia su lado izquierdo tenemos un ABC 1, 2, 3 y en la columna de atenciones tenemos un 1.2, ¿no? ¿Eso qué nos quiere decir? Que si vamos acá donde dice tipo de datos, el ABC y abajo 1, 2, 3 significa que es cualquier tipo de datos entre aquí. Mientras que el 1.2 nos dice que son datos de tipo número decimal. ¿Ya? En ambos casos se trata de números enteros. No tenemos nada de texto y no tenemos decimales, así que lo mejor que podemos hacer es cambiarle de tipo de datos. ¿A dónde? A número entero. Y ya está.
Eso es necesario porque necesitamos tener siempre exactamente definido el tipo de dato que queremos, ¿no? Ahora vamos a seguir con la combinación, ya. Miren, ya combinamos dos columnas, que son las columnas, las consultas, centros y atenciones. Y ahora vamos a usar la columna directorio para traer principalmente estos dos campos, servicio y centro, que son campos que necesitamos. ¿Ya? Esos campos nos van a ayudar bastante pues a tener información. Así que para ello vamos a ir a la consulta combinada, la que ya hemos creado, y vamos a ir de nuevo a combinar consultas. Damos clic sobre el identificador único que es el ID. Y ahora vamos a la consulta directorio, ¿no? Vamos a seleccionar la consulta directorio MIMP y seleccionamos su ID. En 5 segundos que estoy viendo algo. Listo, ya. Entonces vamos a seleccionar externa izquierda, todas las de la primera, porque esa es la que nos interesa, y coincidencias de la segunda en este caso, y damos clic en aceptar. De nuevo nos sale esta columna de la cual tenemos que expandir los datos que queremos, ¿no? ¿Qué datos queremos? En este caso el servicio y el centro. Damos clic en aceptar y se nos han traído desde el directorio pues tanto los servicios como los centros, ¿no? Ahora, acá hay algo importante. Vemos que se han generado pues algunos valores null. En eso no hay problema, ¿ya? Porque corresponden a servicios que no son directamente hechos por el ministerio, sino que son promovidos, ¿no? En este caso, tanto el CONADIS como las oficinas regionales de discapacidad y todo ello, pues son servicios promovidos por el ministerio, ¿no? No tanto como se llamaba ejecutados. Por ello, pues nos sale acá con null en la parte de servicio. Ya ven las demunas, CONADIS, ello, ¿no? Pero vamos a mantenerlo el momento acá, acá el null sí en la columna servicio y centro, y vamos a, pues, a proceder a pues simplemente cerrar esta consulta combinada, ¿no? Como podemos ver, mientras que la anterior, la primera combinación que hicimos fue para crear una consulta nueva a partir de dos, la siguiente combinación que hemos hecho, trayendo los datos de la columna directorio, ha sido simplemente combinar consultas. Ya no hemos creado una consulta nueva, sino a esta consulta, que es una combinada, la hemos combinado con otra para traer los datos de esa otra consulta, ¿no? Ya no hay necesidad aquí de crear una segunda consulta combinada aparte, ¿no? Sino es simplemente en la misma consulta traer filas, ¿ya? Con ello, digamos, acá tenemos pues ya esta siguiente consulta creada. Ahora vamos a empezar a crear nuestra última consulta, ¿no? Nuestra última consulta, vamos de nuevo al archivo fuentes, que dice que voy a usar para descargar. Vamos a descargar ahora algunos datos demográficos, ¿ya? Vamos a descargar algunos datos demográficos de la página del INEI. Vamos aquí al navegador, vamos al archivo fuentes y vemos que hay una línea que nos dice datos de población del INEI. Copiamos la URL, ¿ya? Y vamos a entrar al compendio estadístico 2023, ¿no? Básicamente, todos los años el INEI saca pues su compendio estadístico, ¿no? En este caso hemos ido directamente al capítulo 3, pero si quisiéramos, no, podemos ir al compendio estadístico completo, ¿no? Vamos acá de nuevo. Menú pone INEI compendio estadístico 2023 y le sale, no, sale directamente población. Y así, este sería, digamos, el compendio estadístico 2023 del INEI que nos da pues datos demográficos, ¿no? Calculados y proyectados pues para el año 2023. Lo van a hacer para todos los años, para el 2024, 25, 26, así hasta que algún día le digan al INEI que ya no lo haga. Pero, digamos, ¿no? De todos estos datos que tenemos aquí en cada una de estas filas, vamos a descargar un archivo, el cual es el capítulo 030, ¿no?
Déjenme confirmar exactamente si es ese archivo. Sí, es el capítulo 03027, ¿ya? Que corresponde aquí con proyección proyectada al 30 de junio según departamento 2023. Miren, es esta de acá. Es este archivo de aquí, lo estoy abriendo ahorita, que es proyección total proyectada al 30 de julio según departamento 2025 y 2023, el capítulo 0327, ¿no? Ya está. Acá está, ¿no? Entonces, este es acá, la CEN. Exactamente, o sea, miren, entonces vamos acá al Compendio Estadístico del INEI, vamos a la sección B, estimaciones y proyecciones de población, vamos al subcapítulo 27 y seleccionamos la sección C, ¿no? Que dice población total y estimada y proyectada al 30 de junio según departamento, ¿no? Voy a agrandar, ¿no? Ya es esto de acá, ustedes le dan clic y se le va a descargar un Excel que se llama capítulo 03027C, ¿ya? Que también ya está aquí en la carpeta compartida. Si gustan pueden descargarlo directamente y vamos a simplemente pues importarlo, ¿no? Hacer todo el proceso de importación y limpieza de datos que ya hemos visto en pasos anteriores. Es este archivo 0.3027C que también está en su carpeta de compartida. Así que me confirman si es que lo pueden, si es que pueden acceder a este archivo. Asumiendo que ya todos ustedes tienen este archivo, y como en este archivo las operaciones que vamos a hacer son también operaciones muy simples, ya, lo que vamos a hacer ahora mismo es lo siguiente. De nuevo, van a ir a la carpeta compartida y van a ver que hay un archivo que se llama Consulta Población Regiones 2023, TXT. Lo abren y vemos que es de nuevo un código de lenguaje M para Power Query. De nuevo, pues creamos, especificamos datos, le vamos a dar el nombre de la tabla, población, regiones, 2023. Ponemos un dato simple, por ejemplo, un 1, y creamos la tabla. Vamos a su editor avanzado, borramos el código y copiamos el código de este archivo con consulta población regiones, ¿no? Que acaso, como le digo, estos ya pasos que ya hemos visto en consultas anteriores. Por ende, solo tenemos que copiarlo, ¿no? Copiamos el código, lo pegamos, damos clic en listo, siempre recordando cambiar la ruta de acceso al archivo y se va a generar pues nuestra consulta, ¿no? Así que quisiera ahorita que ustedes hagan ello, que es de nuevo pues copiar el código al editor avanzado y generar la consulta, ¿no? A ver, por favor quisiera que me vayan confirmando que ya pudieron hacerlo pues para poder continuar. Ok, de nuevo, entonces, ¿no? Como pueden ver, este es el paso para crear esto es bastante básico, ¿no? Es crear una consulta en blanco, borrar vamos a hacerlo de nuevo, vamos repitiendo. Vamos a eliminar. Creamos una consulta en blanco, el dato 1, ponemos el nombre, se nos- creamos una tabla en blanco, una consulta en blanco prácticamente. Vamos a su editor avanzado, borramos todo su código. Abrimos el archivo consulta población regiones 2023, copiamos, lo pegamos, cambiamos la ruta en su caso, recuerden siempre cambiar la ruta, damos clic en listo y se generó nuestra consulta. Ya, con ello ya tenemos, digamos, todo
todo lo que por el momento teníamos planeado hacer aquí en Power Query, ¿ya? Entonces, eso es lo que teníamos planeado hacer. Entonces, ¿cómo salimos de Power Query para que todos estos cambios se guarden en la memoria y así puedan eh, ya ser trabajables en Power BI? Es simplemente darle clic aquí donde dice cerrar y aplicar. Damos clic, minimizamos todo. Y vemos que se genera esta ventanita de cargar, ¿no? Que está simplemente cargando las consultas que hemos generado, ¿no? Y se va a generar en Power BI, ¿no? Está cargando. Y vemos aquí que ya nos apareció, pues, ya nos aparecieron las consultas, ¿no? Vamos a acá, por ejemplo, ahora sí vamos a ya entrar al mismo Power BI porque ya cumplimos con limpiar y editar los datos en Power Query. Estaba mirando hacia arriba de la cámara. Ya. Entonces, con ello, pues, si vamos acá, hay tres vistas de Power BI que están en la barra izquierda. Primero la vista informe, la vista por defecto que tenemos, luego la vista de tabla, donde podemos ver una a una, pues, cada una de las tablas de datos que hemos creado. Y luego podemos ver la vista del modelo de datos, ¿no? Ahora, vamos a ver qué es un modelo de datos, ¿no? Esta es una parte muy importante de Power Query, de Power BI que ya, y que nos lleva un poquito pues a ver qué son las bases de datos, ¿no? Normalmente cuando a nosotros nos hablan de bases de datos, normalmente la gente lo relaciona con un archivo, un Excel, ¿no? Como los que hemos estado trabajando, ¿no? Pero en realidad una base de datos es más que un archivo físico como un Excel o como cualquier otro archivo que guarde información, es, digamos, una estructura de combinación de tablas, ¿no? Y eso también lo que hace Power BI dentro de su sistema, ¿no? Esto de acá que se llama modelo de datos, que es este conjunto de tablas que tenemos aquí, pues, es un conjunto, es, digamos, la estructura de cómo se van a relacionar nuestras tablas, ¿no? Ahorita vamos a ver ello. Para ello volvamos un ratito acá a la diapositiva y vamos a ver esto de acá, ¿no? Power BI y bases de datos, ¿no? Digamos, Power BI usa la lógica de las bases de datos relacionales, ¿no? Pero no crea directamente una base de datos, porque Power BI lo que hace es escalar la información de las tablas y las relaciona dentro de su sistema, ¿no? No es una base de datos propiamente hecha Power BI, pero se usa las tablas, pues, para trabajar con ellas como si fuera una tabla de una base de datos, ¿no? Por ello se dice que Power BI usa un modelo de datos, ¿no? Y un modelo de datos, pues, es este tipo de organización de tablas que tenemos, ¿no? ¿Ya? Para ello, pues, vemos que tenemos estas tablas, pues, que están relacionadas por algunos campos, ¿no? En este caso, los campos de tipo ID, ¿ya? Y eso, pues, eso básicamente, ¿no? Hay diversos tipos de uniones que ahorita las vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, por defecto Power BI ha reconocido que la tabla combinada y la tabla directorio pues tienen una columna igual que se llama pues ID y ha decidido pues combinarlas, ¿no? Esta combinación, digamos, en nuestro caso actual ahora mismo no nos ayuda mucho, no nos ayuda mucho en el sentido de que pues ya la tabla combinada contiene los datos de la tabla pues directorio MIMP, como ya lo hemos visto hace un rato, pues al combinar esas consultas. Por ende, pues no, digamos, no nos va a dar nuevos datos, ¿no? Pero nos sirve, por ejemplo, para especificar un tipo de relación, al cual vamos a ver ahorita. Miren, en esta vista de relaciones podemos dar clic aquí donde dice administrar relaciones y se abren pues las relaciones generadas, ¿no? En este caso es de la tabla combinada de su columna ID a la tabla directorio MIM de su columna ID, ¿no? Si le damos clic en editar nos va a decir algunas cosas sobre esta combinación, ¿no? Primero, como podemos ver aquí, nos dice las dos tablas, combinada y directorio MIP, y nos muestra resaltadas pues las columnas que están relacionándose.
La cardinalidad acá abajo se refiere al tipo de relación que hay entre esas tablas, ¿no? En este caso es una cardinalidad de 1 a 1. ¿Qué significa una cardinalidad de 1 a 1? Quiere decir que cada ID de la columna combinada se corresponde con uno y solo un ID de la columna directorio min. O sea, quiere decir que cada uno de ellos es un registro único que solo tiene una contraparte dentro de la otra tabla, ¿no? También hay otro tipo de relaciones que la vamos a ver aquí, que es, por ejemplo, de varios a uno. Esto es cuando en el ID de la tabla combinada los valores se repiten, pero en la otra tabla, directorio min, pues solo hay uno, ¿no? El opuesto es la relación uno a varios, que es cuando el ID de la tabla combinada es único, pero en la tabla de directorio min ese mismo ID puede estar repetido más de una vez. Y lo último es la relación varios a varios, cuando en ambas tablas los IDs no son únicos, ¿no? Entonces se van a repetir varias veces, ¿no? Entre ellos. Entonces, este es el tipo de dirección de relaciones que existen, pues, y son importantes, pues, para que nosotros sepamos, pues, cómo se están relacionando nuestros datos, ¿no? De momento, vamos a dejar aquí el modelo de datos porque primero debemos, pues, aprender qué es el lenguaje DAX, ¿no? Que es el segundo lenguaje de programación dentro de Power BI, ¿ya? Vamos a generar en esta primera introducción al lenguaje DAX, pues, algunas cuantas fórmulas que nos van a servir para trabajar tanto con las tablas como con las variables, pues, de las tablas que hemos generado hasta el momento, ¿no? Para sacar información más rica, ¿no? Información que ya no se puede sacar en Power Query, porque Power Query es un lenguaje para limpieza de datos, no es un lenguaje para generar cálculos, ¿ya? Entonces, DAX, en cambio, sí es un lenguaje para generar cálculos, y esta pequeña diferencia entre Power Query y DAX la podemos ver aquí, ¿no? Mientras que Power Query tiene como propósito la preparación y transformación de datos antes de cargarlos en el modelo de datos, el propósito de DAX es generar fórmulas y expresiones utilizadas en modelos de datos para análisis y creación de medidas. Usen la palabra medida como sinónimo de indicador, calcular columnas y generar tablas calculadas, ¿ya? Eso es lo que se hace con el lenguaje de programación DAX, que está incluido dentro de Power Query, dentro de Power BI. Luego, el tipo de operaciones, como les dije, en Power Query hace operaciones de transformación de datos, como filtrado, ordenación, limpieza y fusiones, lo que hemos visto, mientras que DAX hace cálculos y agregaciones, como sumas, promedios, conteos, etcétera, ¿no? El medio de trabajo de Power Query es trabajar sobre cada tabla de manera individual, ¿ya? Mientras que DAX trabaja sobre tablas individuales y también sobre las tablas conectadas. O sea, DAX puede traer información de más de una tabla para generar, por ejemplo, un indicador, una medida, ¿no? Esa es la gran diferencia entre el lenguaje M y DAX, ¿no? Ahora, abajito he puesto un ojito que es que hay superposición de capacidad entre ambas herramientas, pero siempre es recomendable usar la indicada para el propósito buscado, ¿no? O sea, por ejemplo, tanto en el lenguaje M como en DAX, por ejemplo, vas a poder filtrar datos para eliminar los ceros, vas a poder, por ejemplo, crear columnas duplicadas y cambiarle ciertos parámetros, pero siempre lo recomendable es hacerlo en el lenguaje especializado para ello, ¿no? Ya sea en Power Query para todo lo que es transformación, filtrado, ordenación y limpieza de datos, y DAX para todo lo que son cálculos, ¿no? Como sumas, porcentajes, conteos, etcétera, ¿no? Hay que tener siempre bien en cuenta ello, pues, para trabajar de manera correcta. Ahora, entonces, vamos a crear, pues, algunas primeras medidas con DAX, ¿ya? Para ver cómo funciona este lenguaje, ¿ya? De nuevo, al igual que el lenguaje M, el lenguaje DAX, pues, no es un lenguaje, es un lenguaje, digamos, un poco más complejo que el lenguaje, que un poco más simple que el lenguaje M, pero tampoco es un lenguaje, pues, que vamos a aprender a trabajar
de buenas a primeras, ¿no? sé, en dos sesiones, ¿no? Sino que pues vamos a trabajar con él pues de a poquitos, ¿no? Aprendiendo, por ejemplo, a hacer sumas, restas y ello. Y luego pues vamos a, ya en la siguiente sesión, vamos a usar la potencia de ChatGPT para generar medidas pues más complejas con el lenguaje DAX, ¿no? Entonces, en vista que ya estamos casi 8:30 y para hacer nuestras primeras medidas en la última media hora de clases, les propongo descansar hasta las 8:35, ¿no? Unos 9 minutos, ¿no? Para que todos estemos un poquito más frescos y para que a través del chat me hagan llegar las consultas que tengan sobre lo que hicimos anteriormente en Power Query y el lenguaje M, ¿ya? Entonces, descansamos hasta las 8:35 y nos vemos en unos minutos. Ok, entonces vamos a hacer la última parte, pues, con algunos ejemplos de fórmulas básicas del lenguaje de programación DAX. Ya, voy a volver a compartirles mi pantalla. Entonces, nos hemos quedado aquí, ¿no? En la vista de informe, ¿no? Podemos ir a la vista de, tab- de tablas o informe, da igual. Vamos entonces a crear nuestras primeras medidas, ¿ya? Vamos a crear nuestras primeras medidas en DAX, pero lo primero que vamos a hacer es, pues, vamos a hacer una medida muy básica, que es la suma de la cantidad de atenciones, ¿ya? Vamos a ver cómo funciona DAX, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos acá calcular una suma, queremos calcular cuántas atenciones en total ha habido, lo que debemos hacer, pues, es crear una medida para ello, ¿no? Para ello vamos a ir acá en Power BI a la pestaña Inicio, donde nos dice Nueva medida, damos clic, y se genera, pues, de nuevo una barra de fórmulas, ¿no? ¿Ya? Se genera una barra de fórmulas con la cual, pues, nos dice que, pues, creemos que tiene dos partes, ¿no? Que tiene un símbolo básico, que es un igual, que hay un antes y un después de desigual. Antes de desigual, siempre va a ir el nombre de la medida. En este caso, vamos a crear una medida que es la suma de las atenciones. Ya. Entonces, si vamos a sumar las atenciones, pues simplemente tenemos que hacer una fórmula que nos permita, pues, sumar, ¿no? ¿Qué es lo que va a sumar? Pues va a sumar los valores de la columna atenciones de la tabla atenciones o de la tabla combinada, ya que ambos tienen los mismos datos, ¿ya? En DAX, a diferencia de Excel, las funciones no vienen en español, vienen en inglés. Así que si nosotros queremos sumar algo, vamos a tener que usar la función sum, que es la función sum en inglés. Podemos ver acá que hay otras funciones similares como sumx, como summarize, que es para crear tablas calculadas, que lo vamos a hacer en la siguiente clase. Pero ahorita vamos a usar simplemente la función sum para decirles a DAX que escoja qué es lo que debe sumar, ¿no? En este caso lo que debe sumar es la columna atenciones de la tabla atenciones, ¿no? Algo básico en DAX es que siempre que nos querramos referir a una entidad, en este caso en este caso una columna, primero va a ir el nombre de la tabla y segundo va a ir el nombre de la columna entre corchetes. Si queremos solo escoger una tabla, pues va solo el nombre de la tabla, ¿no? Y se genera, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, esta medida suma atenciones, como solo queremos sumar los valores de esa columna, cerramos el paréntesis, damos clic, damos enter y se genera una medida. Pues, pero ¿cómo nosotros podemos saber de cuánto es esta medida? Vamos a generar una visualización muy básica, que es la visualización llamada, pues, a ver, vamos a bajar esto de acá, que es la visualización llamada, ¿dónde está? En la tabla, la tarjeta de datos. Ya damos clic acá sobre este 1, 2, 3, miren. De nuevo, buscamos acá medidor, tarjeta y KPI, vemos un 1, 2, 3, ¿ya? Y simplemente, pues, donde nos dice agregar datos, pues vamos a la columna, a la tabla de atenciones y seleccionamos, pues, la medida, ¿no? Suma atenciones. La seleccionamos y vemos ahí que ya nos sale, pues, la cantidad de atenciones que hay, ¿no? Hay 436.000 atenciones, ¿no?
Entonces, esta es nuestra primera medida. Pero como les dije, por ejemplo, la columna combinada tiene la misma variable atenciones que la columna atenciones, ya que ha traído los datos de ella, ¿no? Así que podríamos, por ejemplo, modificar la medida para que en lugar de sumar los valores de la tabla atenciones, sume directamente los valores de la tabla combinada, pues, que es una tabla más completa, ¿no? Para ello damos clic sobre la medida, damos clic y se nos vuelve a abrir la barra de fórmulas, ¿no? En este caso, lo único que tenemos que cambiar, pues, es la tabla, ¿no? Pero vamos a cambiarlo todo. Empezamos a escribir combinada y nos aparecen, pues, ya las opciones, ¿no es cierto? Combinada, ¿no? Entonces, navegamos hasta encontrar la columna que queremos sumar, que en este caso es combinada tensiones. Le damos clic, cerramos paréntesis y se vuelve a calcular. Y como pueden ver ustedes, pues el valor aquí no ha cambiado, pues porque era el mismo dato que estaba en ambas tablas, ¿no? Entonces, esta es una primera medida muy simple que consiste pues en una suma, ¿no? Vamos a hacer lo mismo para la medida suma la cantidad de centros, ¿no? Pero antes de ello, tenemos que ver algo. La medida que hemos creado suma tensiones, está sumando valores de la tabla combinada, ¿no es cierto? Sin embargo, la medida se ha guardado dentro de la tabla de tensiones. Esto no significa que si nosotros vamos a la tabla atenciones, ya vamos a encontrar una columna adicional con los valores de la medida. Simplemente nos dice que esta medida se ha alojado dentro de los datos de esa tabla, ¿no? Esto no es muy ordenado, pues porque si ahorita nosotros, por ejemplo, ponemos directorio MIMP y acá damos nueva medida, se va a crear una nueva medida dentro de esa tabla. Y eso, y puede pasar así que las diversas medidas que creemos se nos dispersen entre diversas tablas y no sepamos dónde buscar. Por ende, un tip para estar más ordenados, pues es simplemente pues crear una tabla de medidas, ¿no? Por ejemplo, yo no quiero escribir ahorita esta medida, ¿no? Y ya quiero salir de ella, simplemente aprieto, digamos, el clic en cualquier otro lado y desaparece. Ya no se creó la medida, pues porque no puse nada, ¿no? Entonces, vamos a crear una tabla específica que solo guarde las medidas, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso? Hay diversas formas, ¿ya? Vamos a usarla, podemos hacerlo desde Power Query, pero también podemos hacerlo desde aquí, desde Power BI. Vamos a hacerlo desde aquí, desde Power BI. Vamos a darle clic a especificar datos, que está en la pestaña inicio. Y al igual que en Power Query nos sale la misma ventana, ¿no? Que es para llenar datos para una tabla. Nuestra tabla se va a llamar medidas. Y ponemos acá un 1, ¿no? Para que no esté vacío. Damos clic en cargar. Y se ha generado una nueva tabla que se llama medidas, pues que solo tiene una columna que es pues un 1, ¿no? Si vamos a esta tabla, vemos esto, ¿no? Que esta es la tablita que acabamos de crear, ¿no? Una tabla casi vacía. Entonces, vamos a la medida que hemos creado que suma a tensiones y podemos ver que además de la barra de fórmulas para escribir el comando DAX para esta medida, nos sale aquí arribita algunos datos sobre esta medida, ¿no? En este caso nos interesa este dato que dice tabla inicial, ¿ya? Donde dice tabla inicial, damos clic a la flechita y vamos a escoger la tabla medidas, ¿ya? Se genera el cambio y podemos ver ahora que en la tabla tensiones ya no aparece la medida dentro de sus columnas, sino ahora está dentro de la tabla medidas, ¿ya? Entonces, eso, digamos, en principio nos sirve para guardar dentro de esa tabla de medidas todas las medidas nuevas que vamos a ir creando. Ahora, como vemos que esta columna inicial de la tabla de medidas, esta columna 1, realmente no nos sirve y solo nos sirven las medidas que vayamos a guardar dentro de la tabla, lo que podemos hacer es ir a la tabla medidas, seleccionar la columna 1, ir a estos tres puntitos que nos dicen más opciones, dar clic sobre ellos y darle clic a la opción eliminar el modelo.
Nos pregunta que confirmemos si queremos eliminar esa columna del modelo, le damos que sí. Y vamos a ver un cambio cualitativo en nuestra tabla de medidas. En primer lugar, pasó de estar en una posición intermedia a estar en la posición superior de nuestra lista de tablas. Y en segundo lugar, que cambió su icono. Como pueden ver, mientras que las demás tienen un icono que aparece en una cuadrícula, ahora esta tabla de medidas tiene un icono que se asemeja a una pequeña calculadora. ¿Qué significa ello? Pues que esta es una tabla que no contiene ninguna columna, solo va a guardar dentro de ella a las medidas que vayamos creando, ¿no? Entonces vamos a crear una segunda medida que se va a hacer la suma de los centros. ¿Ya? Vamos acá, damos clic sobre la tabla medidas, damos clic en nueva medida, se nos vuelve a abrir la, la barra de fórmulas, escribimos el nombre de nuestra medida, suma de centros, suma guión abajo centros, y escribimos la fórmula, que es la misma que hicimos hace un rato, ¿no? Que la fórmula sum, abrimos paréntesis, escogemos la tabla combinada y cogemos la columna que queremos sumar, que en este caso es la cantidad de centros, ¿no? Por ende vamos a escoger la columna combinada, centro de la columna de la tabla combinada, ¿no? Damos Shift, vamos a darle clic allí o dar Shift y se nos va a seleccionar la columna en cuestión, ¿no? Cerramos paréntesis, damos Enter y se nos ha generado la medida suma centros, ¿no? Para poder ver nosotros de manera rápida cuántos centros hay, escogemos la visualización de tarjeta, damos clic en, arrastramos la medida suma centros a la sección datos y nos dice que, a ver, ¿qué ha pasado? Acá está, campus suma centros. Ah, miren, ¿qué ha pasado algo raro aquí ya. Vamos a ver qué ha pasado aquí. Vamos a eliminar esta visualización, vamos a crear una visualización de tarjeta normal. Y ahora vamos a agregar datos, medidas, suma centros. Y debería poder contarse, pero no se está contando. Vamos a ver detalles. Ya ven, miren, acá ha habido un error. ¿Ya? Y este es un error que nosotros hemos generado en Power Query, que es un error muy usual. Cuando le hemos dado clic en ver detalles, se nos ha abierto pues el detalle del error que hemos estado cometiendo y nos dice, ¿no? Error de cálculo en la medida suma centros. La función suma no puede trabajar con valores del tipo string, del tipo cadena, esto es del tipo texto. Vamos a cerrar. Esto se soluciona en Power Query. Damos clic en transformar datos. Ya, volvamos. Ya, damos clic en transformar datos para ir al editor de Power Query. Ya, vamos a nuestra consulta combinada. Ya. Y vemos que el error que nosotros hemos cometido, que hemos querido sumar la columna centro, que es una columna pues de datos textuales, cuando lo que debimos haber sumado es la columna número de centros, que es una columna de datos numéricos. Ya, ese ha sido simplemente nuestro error. Entonces damos clic sobre suma centros, nos vuelve a aparecer la barra de fórmulas, y en vez de escoger la columna centro, vamos a escoger la columna número de centros, ¿no? Damos Enter y se empieza a calcular nuestra medida, ¿no? Y ahora sí ya nos sale el valor exacto, que son 4.411 centros identificados en nuestra tabla. Ahora, digamos, las medidas no solo trabajan con columnas, también pueden trabajar con otras medidas. Por ejemplo, podemos operar estas dos medidas que hemos generado. ¿Cómo? Vamos a crear una siguiente columna, una siguiente medida, una nueva medida, que se va a llamar atenciones por centro, ¿ya? Vamos a llamarla así, AT de atenciones, una X que nos diga el por, y CEN de centro, ¿ya? Atenciones por centro. ¿Qué va a hacer esta medida? Va a operar estas dos medidas. Nos va a decir cuántas atenciones en promedio hay por cada centro, ¿no? ¿Cómo lo hace? Así de simple.
Damos un, vamos a escribir el nombre de la medida, suma atenciones, vemos acá, la seleccionamos, ponemos el operador de división, que es el mismo operador que van a usar en Excel, en la calculadora, en cualquier lado que es esta barra, y luego seleccionamos nuestra siguiente medida, que es la suma de los centros, y simplemente damos un Enter, ¿no? Una medida bien básica, ¿no? Un indicador. Damos clic acá sobre, de nuevo, una tarjeta para ver el valor de esta medida que hemos creado, y la seleccionamos, ¿no? Y vemos que hay en promedio 98,79 atenciones pues por cada centro, ¿no? Esto es lo que dice un promedio bastante grosero, ¿no? Pues porque no se corresponde con todo lo que habría que hacer, ¿ya? Pero más o menos ya es una forma de ver cómo dos medidas, como una medida también puede ser resultado de operar los datos pues de dos medidas, ¿ya? Entonces vamos ahora a ver otra forma, ya, para terminar ya vamos a ver el uso de DAX sobre tablas, ¿no? Ahorita hemos usado DAX para generar indicadores, datos precisos, ¿no? Ahora vamos a ver cómo usar DAX dentro de ciertas tablas. Para eso debemos ir a la vista de tabla, seleccionar alguna tabla, por ejemplo la tabla atenciones, y antes de operar con ello con DAX provisionalmente vamos a relacionar las tablas, atenciones y centros, ya tal como lo hicimos en Power Query, con base en las columnas ID. ¿Cómo generar una relación entre dos tablas aquí en el modelo de datos de Power BI? Muy simple. Hacemos clic sobre la columna del identificador único en la primera tabla y manteniendo el clic la arrastramos hacia la posición del identificador único de la segunda tabla. Lo arrastramos y se genera la relación, que en este caso es una relación de 1 a 1. La tabla de atenciones está relacionada con la tabla centros por la columna ID, ¿ya? Entonces volvemos aquí a la tabla atenciones y ahora vamos a decirle que en vez ya, como pueden ver aquí en las opciones de las herramientas de columnas, no nos sale pues la opción de una nueva medida, sino nos sale la opción de una nueva columna. Posamos el mouse sobre ella y nos dice, permite escribir una expresión DAX que cree una columna en la tabla seleccionada y calcula los valores de cada fila. Ya, esto es si quisiésemos hacer una operación, una agregación, pero también podemos, por ejemplo, traer una nueva columna. Damos clic aquí sobre nueva columna y se nos abre de nuevo el editor de DAX, ¿no? Pero en este caso ya no dice aquí medida antes del igual, sino dice columna. Aquí debemos poner el nombre de la columna, ¿ya? Así que vamos a darle, el nombre de esta columna va a ser centros, ¿ya? A llamarlo número de centros, ¿ya? Número de centros. Y lo que vamos a hacer es traer los datos de la columna, el número de centros de la tabla centros, ¿ya? Es bien fácil. Para ello, como ya están relacionadas nuestras dos tablas, hay una función que se llama related, relacionado en español, que nos dice, pues, cuyo única parámetro es el nombre de una columna, column name, dice, devuelve el valor relacionado de otra tabla, ¿no? Entonces, acá simplemente vamos a ver, acá nos va a salir como opciones, pues, las tablas relacionadas con la tabla en la que vamos a crear la nueva columna. En este caso solo es la tabla centro, ¿no? ¿Qué, qué columna de la tabla centro deseamos traer? La columna número de centros. La seleccionamos, cerramos el paréntesis, damos clic en Enter y nos va a traer el dato correspondiente, ¿no? El número de centros, ¿no? En los casos en donde no haya dato, lo deja simplemente en blanco, ¿no? Entonces, este es el equivalente, por ejemplo, a un buscar B en Excel, ¿no? En Excel recuerden que buscar B es traer a una tabla los datos, pues, de otra tabla de acuerdo, pues, con algún criterio, ¿no? En este caso el criterio ya es el ID que hace la relación entre ambas tablas, ¿no? Entonces, esta es la forma, por ejemplo, para crear
columnas calculadas en DAX, ¿no? Ahora, por ejemplo, creemos una nueva columna que va a ser una columna sin sentido, ¿ya? Que se va a llamar así. Atenciones más centro, ¿ya? AT más CEN, ¿ya? Vamos a llamar así, ¿ya? Para que vean que no solo sirve para tener datos, sino también para hacer otro tipo de operaciones. Por ejemplo, y acá vamos a sumar, por ejemplo, de la columna de la tabla atenciones, la columna atenciones, más de la tabla centros, no, aquí solo trabaja directamente con los valores de la misma tabla, ¿ya? Así que vamos a usar la función suma, ¿ya? Y va a traer de la columna tensiones, de la tabla de tensiones, la columna tensiones, coma, ¿ya? Más de la columna de tensiones, pues la nueva fila que hemos traído, número de centros, ¿no? Entonces esta medida lo que va a hacer es, va a sumar los valores de atenciones y número de centros, ¿no? Es una medida, es un indicador sin sentido, pues porque son variables de dimensiones totalmente distintas, pero lo hago para que ustedes puedan ver, pues, cómo sirve para calcular valores, ¿no? Así pueden ver pues que en el primer valor que corresponde a la línea 100 pues está sumando 970 más cero, lo mismo es 970, ¿no? En el caso del centro de emergencia mujer está sumando 1779 atenciones más 9 centros, 1786, ¿no? Entonces podemos ver que también dentro de DAX se pueden generar pues columnas calculadas, ¿no? Y con ello, digamos, terminaríamos en lo que son las funciones básicas de DAX. Miren, muchachos, chicos y chicas, ¿no? DAX es un lenguaje complejo que permite hacer muchas operaciones, ¿no? Sumas, restas, divisiones, porcentajes, operaciones estadísticas, generación de valores calculados con diversas condiciones, concatenación de condiciones. Muchas cosas permite hacer DAX, pero son bastante complejas que en 2, 3 sesiones no vamos a aprenderlas, ¿no? Y para poder usarla de manera efectiva, en la próxima sesión vamos a hacer uso de la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial nos pueda generar las fórmulas de DAX que queremos usar de acuerdo con nuestras necesidades, ¿no? Para ello vamos a aprender la manera correcta de decirle a las inteligencias artificiales conversacionales, pues, qué es lo que queremos que nos den y cómo queremos que nos lo den, ¿no? Eso lo vamos a ver en la próxima clase, pero hasta ahora, pues, vamos a quedarnos con esta forma básica de usar, pues, el, ¿cómo se llamaba? El lenguaje de consulta de DAX, ¿no? Entonces, en estos últimos minutos quisiera, pues, si es que alguno de ustedes tiene alguna pregunta, que la haga ahora, o en todo caso, a través del grupo de WhatsApp, pues, me hacen llegar sus consultas, pues, y ya yo les respondo lo más pronto posible, ¿no? Hasta aquí sería todo, que me espere unos minutos más, pues, por cualquier pregunta.